Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a reaccionar a un video que llevan ratos pidiéndome que reaccionen. Yo no soy mucho de ver este tipo de casos, no soy mucho de ver este tipo de videos porque, pues no sé, hermano, igual y no me llama mucho la atención. Pero me lo volvieron a recomendar hoy y justamente dura 30 minutos y yo tengo 30 minutos. Entonces creo que es el destino diciéndome que lo reaccione, ¿vale? Es muy difícil que una catástrofe, que un accidente te pase a ti en avión. Es muy, muy difícil. Es más probable, güey, que literalmente te estrelles o te pase algo en coche que en un avión. De verdad, es muy poco probable. Sin embargo, cuando pasan este tipo de cosas, cuando de repente se estrella uno, explota uno, bro, los momentos que deben de pasar los cabrones ahí dentro debe ser el mismísimo infierno. Este avión de Malasia también tuvo un final trágico. Valió verga, pero no sabemos exactamente cómo valió verga. ¿Por qué? Porque no tenemos ni puta idea de dónde está el avión. Así de fácil. No sabemos dónde está el avión. Lo han buscado, han hecho reportajes, han hecho búsquedas, todo. No hay ni un rastro de dónde pudo haber quedado este avión de Malasia. Se titula ¿Cómo una persona lo hizo desaparecer? El perturbador caso del MH370. No sabía que había sido desaparecido por una persona, de hecho. Raro, pero bueno, gente. Todos los respectivos créditos van para Sergio Hidalgo. Él es el creador del video. Muchas gracias, hermano, por hacer este video e informar. Abajo en la descripción van a poder encontrar un link directo al video original. Y por otra parte, les quiero recordar que tengo Instagram. @_Natalan es mi red social favorita. Estoy todo el día metido en Instagram. Así que si van y me dejan un follow por ahí, yo muy feliz, la verdad. También les recuerdo de que tengo Kik.com/Natalan, que es la página donde hago streams todos los días, ¿vale? Yo tengo varios canales y en esta página me la paso grabando todos los videos. Así que si vienen y me hacen compañía, yo estaría muy feliz. Ahora sí, sin nada más que decir, me callo y comenzamos. La historia. El avión que simplemente se esfumó. 239 personas subieron a bordo. Entre ellas, al menos una tenía un plan. Y no era un plan cualquiera, sino uno tan ambicioso como perturbador. Desvanecer para siempre el avión. Pero esto no es nada sencillo. Los aviones comerciales aparecen en las pantallas de los controladores aéreos. Además, hay radares que los están siguiendo en el cielo y aparte están conectados por satélite. Romper todas y cada una de estas conexiones no es nada sencillo. Todo lo que vas a ver en este vídeo tiene el propósito. Personas tomó el control del avión para hacerlo desaparecer. ¿Por qué la búsqueda del avión se centró en esta región a pesar de que la aeronave desapareció del mapa aquí? ¡A la mierda! Demasiado, O sea, eso es muchísima distancia de diferencia. ¿Por qué este caso se ha convertido en uno de los mayores enigmas que jamás haya enfrentado la aviación? Qué miedo, Qué miedo, hermano. Y es que también la cantidad de personas inocentes, güey, con familia que vean en el avión, es re triste. Era una noche de sábado normal en Kuala Lumpur. Un Boeing 777-200 se disponía a hacer un vuelo rutinario hacia Pekín, con 227 pasajeros a bordo, 10 tripulantes de cabina y 2 pilotos. La ruta estipulada preveía ser la habitual, siendo este uno de los 2 vuelos diarios entre Kuala Lumpur y Pekín. La hora de salida estaba estipulada para las 12:35 de la madrugada, hora local, es decir, sería un vuelo nocturno, y el tiempo estimado sería de 5 horas y 34 minutos, por lo que deberían llegar al destino a las 6:30 de la mañana, hora local en Pekín. Lo vital es que la aeronave cargó combustible suficiente como para volar 7 horas y 31 minutos. Esto era lo normal para la ruta de aquel día, teniendo en cuenta el combustible extra. El comandante era un hombre llamado Sahari bin Hamza, de 53 años. Estaba felizmente casado con 3 hijos. Llevaba en Malaysia Airlines desde el año 1981. Era un comandante... ¡A la 33 años volando! ¡En la misma aerolínea! ...experimentado, con 18.423 horas de vuelo en total, de las cuales 8.659 habían sido en Boeing 777, el modelo del avión de aquel día. Además, Sahari tenía un canal de YouTube que sigue abierto al público a día de hoy, donde contaba trucos prácticos para poder realizar en casa. El copiloto Farik Abdul Hamid era un hombre también malasio, de 27 años, soltero y sin hijos, que llevaba en la aerolínea desde 2007. Tenía en aquel momento 2.813 horas de vuelo.
Es importante que sepas que de los dos pilotos que van en un avión, el máximo responsable es siempre el comandante, que se sienta a la izquierda. Pero eso no quiere decir que el avión lo vuele él. Hay un término conocido como pilot flying que hace referencia al que realmente estará volando el avión. El otro hará la labor de pilot monitoring. Es decir, que uno de ellos es el que vuela el avión y el otro es el que hace las demás labores. Generalmente se alternan entre cada vuelo para que cada uno practique ambas. Eso sí, si ocurriera un imprevisto, el comandante sería el último responsable y puede tomar el control del avión en cualquier momento. En este vuelo, el copiloto sería quien volaría el avión, haciendo de pilot flying, y el comandante haría de pilot monitoring, por lo que se encargaría principalmente de las comunicaciones. Una vez se hicieron todos los preparativos... No sabía eso, ¿eh? No, o sea, sí sabía que habían dos cabrones volando, pero no sabía que uno se encargaba de esto y del otro. Después del vuelo y los pasajeros se sentaron, el avión recibió permiso para comenzar a moverse y posteriormente despegar. Finalmente lo hizo con 7 minutos de retraso con respecto a la programación inicial. Vale. La aeronave comenzó un proceso de ascenso estándar en dirección hacia el punto Igari, uno de los puntos sobre los que pasaría. Verás, para organizar el tráfico aéreo hay miles de puntos repartidos por el mundo que se conocen como waypoints. Así, hay referencias por todos lados y un controlador puede decirle a un piloto que se dirija hacia tal punto y ambos sabrán exactamente de qué punto están hablando. Okay. Mientras el avión llegaba al punto Igari, se produjeron una serie de comunicaciones entre torre de control y el comandante. Esto está dentro de lo esperado, ya que el comandante es el que estaba haciendo la labor de pilot monitoring. Bueno, el tema de las comunicaciones es un tanto complejo, pero vamos a simplificarlo un poco con el fin de entender esta historia. El espacio aéreo de esa zona del mundo está dividido entre el espacio aéreo de Kuala Lumpur, el de Bangkok, el de Singapur y el de Ho Chi Minh. Cada una de estas ciudades tiene una torre de control que se encarga de dirigir el tráfico aéreo que va entrando en sus espacios aéreos. A cada una de estas zonas se les llama FIR, de Flight Information Region. Aparte, para este caso es importante que sepas que esta zona del espacio de Singapur está delegada al FIR de Kuala Lumpur, es decir, que es como si fuera de Kuala Lumpur. De tal forma que el Amigo, es un temot, o sea, es un temota. Todo lo que respecta a los vuelos, los aviones, los waypoints. Yo me subo a los aviones y literal sí noto que a veces como que se desvían. Me acuerdo que una vez estaba en un vuelo de Guatemala a Ciudad de México. Y ya, güey, o sea, no sé qué tanto esperaba el pinche piloto, güey. Yo estaba con mis gatos encima porque me había traído a mis gatos en ese vuelo. Y estábamos dándole vueltas a la Ciudad de México, sí. Y yo así como de, a la verga ya, güey, o sea, ¿qué tanto hacemos? Me voy a vomitar, tenía una náusea horrible, no se bajaba, yo no sé si estaba esperando a que un avión hiciera algo o no tenía permiso para aterrizar, no sé, pero el chabón... C-370 debería abandonar el FIR de Kuala Lumpur para posteriormente entrar en el de Ho Chi Minh. De hecho, esta ruta consistía en llegar hasta el waypoint Igari, donde el avión viraría ligeramente a la derecha hasta llegar al punto Bitot. Y es exactamente en ese momento cuando empieza el misterio. A las 12:50 de la madrugada, Tráfico Aéreo le solicita al MH370 ascender hasta 35.000 pies de altitud. 11 minutos más tarde, cuando el avión llegó a esa altitud, lo confirmó por radio. 6 minutos más tarde, el comandante vuelve a comunicar por radio que mantiene esa altitud. 12 minutos más tarde, el tráfico aéreo de Kuala Lumpur le informa al MH370 que proceden a pasar a control de Ho Chi Minh y les recuerdan a qué frecuencia podrán contactarles. A lo que el comandante responde 4 segundos después, dándoles las buenas noches. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.99. Y esa fue la última vez que se escuchó al avión por radio. No seas mamón, güey. Qué tétrico. Ya lo tenían todo timeado, güey. El que lo desapareció, literal, dijo, ok, esto va a pasar, Y, o sea, ya tenía un estudio previo de lo que pasaba. Cuando el avión pasó el punto Igari, comenzó a girar hacia Bitot. Pero 5 segundos después, el avión desapareció. En ese momento, ningún controlador aéreo se dio cuenta, ya que justo se encontraban en la zona de transición desde espacio aéreo de Kuala Lumpur al de Ho Chi Minh. Los controladores aéreos de Kuala Lumpur ya no debían recibir información del vuelo porque este había salido ya del espacio aéreo. Amigo, ¿cómo lo timeó? ¿O habrá sido suerte, entre comillas? ¿Lo habrá timeado tan bien? El chabón dijo, no, es que cuando estemos por esta altitud, sobre esto, no sé qué, y en este tiempo...
ya no nos va a detectar lo de Kuala Lumpur. Y los controladores aéreos de Ho Chi Minh deberían ser contactados por el avión, así que simplemente estaban esperando. Y no fue hasta 18 minutos después de que la aeronave desapareciera que los controladores aéreos de Ho Chi Minh contactaron con los de Kuala Lumpur preguntando por el avión, diciéndoles que aún no habían sido contactados y que si sabían algo. Había tenido una emergencia y simplemente habían vuelto para aterrizar, pero los de Kuala Lumpur les dijeron que no, que el MH370 se despidió por radio y que no volvieron a saber nada. 2 minutos después, los controladores de Kuala Lumpur intentaron contactar con la aeronave, pero no recibieron respuesta. Lo siguiente que hicieron fue contactar con la aerolínea, con Malaysia Airlines, para ver si ellos sabían dónde estaba su aeronave. La aerolínea dijo que sí, que ellos lo veían en sus mapas y que se encontraba sobrevolando Camboya, algo un tanto extraño, ya que en ningún momento la aeronave debería estar sobrevolando ese territorio. Claro, porque la aerolínea tiene, el tag, ¿no? De ubicación y pueden verlos mediante los satélites, pues dónde va la ubicación de cada avión. Se comenzó a contactar con los controladores aéreos cercanos a Camboya, por si alguno de estos conseguía localizar a la aeronave. Ninguno fue capaz de hacerlo, pero Malaysia Airlines decía que ellos seguían viendo la aeronave en su mapa sobre Camboya. Como podrás imaginar, la confusión en ese momento era gigantesca. Güey, era como un teléfono descompuesto. Los chabones juran que está ahí, pero nadie más los ve. 1 hora y 9 minutos después de que el avión desapareciera, Malaysia Airlines contactó con el tráfico aéreo de Kuala Lumpur para decirles que la información que previamente habían dado de que el avión estaba sobrevolando Camboya estaba equivocada. El problema era que su software les estaba representando al avión en el mapa en base al último reporte de velocidad y posición y hacía una estimación en el tiempo. Así que no, el avión no había estado sobrevolando Camboya. Entonces los de Malasia estaban equivocados desde un principio. ¡La cagaron ellos, güey! Eso ya lo tienen que saber ellos. ¿Cómo la cagaron así? Con el paso de las horas, llegaron las 6:30 de la mañana en Pekín, la hora estimada del aterrizaje. Los controladores del aeropuerto tenían la esperanza que, de alguna forma, el MH370 contactara con ellos para realizar la aproximación. Pero eso nunca sucedió. Fue entonces cuando se activaron los procedimientos de búsqueda de restos de la aeronave. Al desaparecer repentinamente del tráfico aéreo, parecía que claramente el avión había sufrido una explosión a bordo o algo similar, por lo que todo indicaba que el avión se habría estrellado en la zona donde más o menos había desaparecido del mapa. O sea, me estás diciendo que ellos piensan que el avión explotó, desapareció 5 segundos después de que dijeron buenas noches. ¡Qué raro! Mientras se buscaban los restos, se empezó a investigar a todos y cada uno de los pasajeros para ver si alguno pudiera haber introducido una bomba a bordo, ya que la teoría más plausible en ese momento era una explosión. De los pasajeros, 153 eran de nacionalidad china, 38 eran de Malasia y los 36 restantes eran de otras nacionalidades. De entre todos ellos, 2 en particular llamaron mucho la atención. Los de Irán. Puta, ¿y por qué, ¿Por qué habrá sido? Los 2 iraníes, porque estaban viajando con un pasaporte robado, es decir, con una identidad falsa, pero posteriormente se vio que eran refugiados y se descartó que tuvieran algo que ver. Finalmente, también se descartó a cualquier otro pasajero. Con el paso vale. meses o incluso años, se comenzaron a analizar todas las informaciones posibles y se vieron cosas muy extrañas. Verás, normalmente solemos decir que un radar funciona porque hay un emisor que emite una onda y al recibir un eco de vuelta quiere decir que ha habido algo entre medias que ha hecho... Oye, es que mira, lo que me dice el chat me confunde más, Tilín. O sea, Barrerus dice acá, incluso hay partes del avión encontradas en las costas de África. ¿Cómo me vas a decir tú que el avión está, en 3 países? El avión está en 3 partes de 3 países. No tiene lógica eso. ¿Qué güey, hermano? Para esa onda. Esta señal se mueve a la velocidad de la luz, así que sabiendo lo que ha tardado en volver esa onda, podremos saber la posición de ese objeto. Y esto es correcto, pero así es como funciona un radar primario. Con los aviones comerciales se utilizan también los radares secundarios. Esto es porque los radares primarios te permiten detectar a un avión incluso si no quiere ser detectado. Pero los aviones comerciales quieren que todo el mundo sepa dónde están. Y por eso utilizan un transpondedor. Este sistema es una especie de antena que emite la posición, velocidad y demás parámetros cuando recibe una señal desde un radar secundario. Por eso se llama radar secundario, porque depende de que el avión le conteste con los datos de velocidad, posición y demás. En el Boeing También voy a decir una cosa, güey. Imagínate estar dentro del avión y que pasen todo este tipo de movidas. O sea, qué puto miedo. Tú no ves más allá de lo que ves en la ventana y te recuerdo que estás en el cielo. Así que solo vas a ver nubes. Y si es de noche no vas a ver un carajo. A lo mucho ves el mar. No ves nada, no tienes orientación, no sabes qué pedo contigo. Y que estén haciendo todo ese tipo de cosas en el avión
Es aterrador. Triple 7. El transponder se maneja desde la cabina con este panel. La posición normal sería esta, donde el avión transmite toda la información, mientras que la del transponder apagado sería esta, en stand-by. La teoría de la bomba a bordo habría provocado un fallo total en la aeronave que habría hecho perder todos los sistemas eléctricos de forma repentina, por lo que el transponder se habría apagado de forma instantánea. Pero se obtuvieron dos mediciones en las que el avión reportaba su posición pero no su altitud. Y eso es justo lo que hace este modo del transponder, así que parece que alguien lo apagó a mano pasando la rueda por los otros modos. Esto sucedió 64 segundos después de la última comunicación por radio. Pero es que además, varios radares de tierra civiles y militares detectaron a un avión hacer un giro repentino hacia la izquierda justo en el momento en el que el MH370 desapareció. Estos eran radares primarios, por eso eran capaces de detectar al avión incluso aunque este no quisiera ser detectado. Aunque hay que dejar claro que no todos los radares detectaron al avión en todo momento, pero superponiendo la información de todos ellos se sabe a ciencia cierta que ese era el MH370 y que se desvió de su trayectoria inicial haciendo un giro de 180 grados. ¿Qué coño, hermano? ¿Pero esto qué es? Ni que estuvieran jugando a los carritos. ¿Qué es esto? Además, la investigación reveló que el giro de 180 grados fue tan pronunciado que resultaba imposible que hubiera sido ejecutado por el piloto automático. Esto demuestra que quien estuviera al mando sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y es que verás, no fue casualidad que ¿Entonces habrán sido los pilotos? el vuelo desapareciera justo en ese momento. Era una zona en la que convergen los espacios aéreos de cuatro países distintos. Es lo que les dije. Por lo que era un punto donde podría haber confusión en las comunicaciones entre los controladores. O sea, les dije, o el chabón tuvo mucha suerte o literalmente planificó y estudió todo. Él sabía de que en ese momento iba a ser un desvergue encontrar el avión, porque se desconectaba, porque tenía que aparecer, porque tenía un punto aquí con otros países y no sé qué. Y justamente ahí aprovechó y lo hizo. Como efectivamente sucedió. Además, el punto seleccionado para desaparecer estaba justo entre el espacio aéreo de Malasia y el de Vietnam. Y es que incluso el giro tan pronunciado de 180 grados tenía sentido, ya que al norte Tailandia tiene una zona de identificación aérea militar, es decir, que requieren que cualquier aeronave que entre se identifique. Por eso era necesario un giro tan brusco. Para evitar pasar por ahí, que no los agarraran los militares y estuvieran haciéndoles preguntas. Luego, si no le responden, los cabrones te mandan 2, 3 casas, pum, pum, 3 misilazos y a la verga, güey. La cosa más que sucedió cuando el avión salió del giro. Voy a simplificarlo todo lo que pueda para que se entienda. El Boeing 777 está equipado con un sistema conocido como ACARS, con el que el avión puede comunicarse con la aerolínea para mandarse documentos, reportes del estado del avión y cosas similares. El ACARS puede comunicarse con las estaciones de tierra gracias a las antenas de radio, pero también gracias a conexión satelital. Es decir, que el avión manda la información a un satélite y este se la manda a una estación de tierra o viceversa. A este sistema de comunicación por satélite se le conoce como SATCOM. Bueno, pues gracias al sistema ACARS, el avión mandaba un reporte cada 30 minutos a las estaciones de tierra. El último de estos reportes se hizo 14 minutos antes de que la aeronave apagara el transponder. Hermano. Es decir, que quien hubiera tomado el control del avión también apagó el SATCOM, pero apagar... Sabía todo, sabía todo. Te estoy diciendo, aquí qué vergas, güey. O sea, o los pilotos o un cabrón que sabía un vergo de vuelos, de aviones y pues eso, hermano, no cualquiera. El sistema no es tan sencillo como girar una ruedecilla. El sistema ACARS está diseñado para emitir una señal de alerta en caso de ser apagado manualmente. Esto significa que si se desactivaba a propósito, desde tierra se podría detectar que el apagado había sido intencional y quien controlaba la aeronave tenía la intención de simular un fallo total. Así que se tenía que apagar el sistema de otra forma, cortando totalmente las comunicaciones de forma repentina. Esto se puede hacer desde la cabina, apagando los generadores eléctricos de los motores, dejando al avión sin energía eléctrica. Si la aeronave detecta que se queda sin energía eléctrica, lo que haría sería encender automáticamente la APU, un generador que está en la cola del avión, pero la APU se puede apagar manualmente desde la cabina. Y en caso de que se apague la APU, el avión tiene una RAT, una pequeña turbina que sale hacia afuera y gira por la propia velocidad del aire. Esto con el objetivo de generar electricidad para los sistemas más esenciales en caso de que a un avión le fallen los generadores de los motores. Pero, es que aún con todo esto planificado, con todos estos planes B, C, D, F, G, aún así lograron burlar a todos. Y la APU, algo extremadamente improbable. Claro, en este vuelo se habrían apagado a mano. Y todo esto porque el SATCOM, al no ser un sistema esencial de la aeronave, no recibía energía eléctrica con la RAT. Así que, ahora sí, oficialmente, el avión había desaparecido.
Después de esto, ya se podría dar el SATCOM a mano desde la cabina, para que aunque volviera la electricidad, no se mandara ninguna señal al satélite. Recuerda esto porque es importante. Pero en una situación en la que el avión sacara la energía eléctrica de la RAT, no se le daría energía al piloto automático porque no es un sistema esencial, por lo que el avión tendría que volarse a mano. Algo consistente con las trazas del avión en los radares primarios, ya que se podían percibir pequeñas correcciones. Todo eso en realidad lo hace alguien desde la cabina en muy pocos segundos, pero he querido detenerme para explicarlo bien porque es uno de los puntos clave del misterio del MH370, como veremos después. Después de eso, se cree que quien estuviera al mando incapacitó a los pasajeros despresurizando el avión, esto con el objetivo de que no intentaran nada extraño. Y eso ¿What? O sea, secuestraron a todos y incapacitaron a todo el mundo. en realidad era bastante sencillo, simplemente habría que abrir dos válvulas que tiene el avión, una en la parte delantera y otra en la parte trasera. Estas dos válvulas se pueden manipular desde la cabina. En ese preciso momento, las mascarillas habrían bajado automáticamente, dando oxígeno a cada pasajero durante 22 minutos. Pero en la cabina de los pilotos hay dos máscaras especiales que les dan oxígeno durante muchas horas. Casualmente, ese mismo día, el personal de mantenimiento había llenado el oxígeno de esas máscaras. Después de los 22 minutos de oxígeno que proporcionarían las máscaras a los pasajeros, a esa altitud, un ser humano pierde la consciencia en aproximadamente un minuto. Poco después, el daño cerebral se vuelve irreversible, y si sigue sin llegar oxígeno, se pierde la vida. Aunque esto sucede de manera serena y pacífica. Poco a poco empiezas a ver y a sentir menos, te notas más lento de lo normal, y sin darte cuenta, has perdido el conocimiento. Al sobrevolar Penang, la aeronave viró hacia el noroeste y continuó en línea recta. Qué miedo, hermano. Y todo eso fue en la noche, porque fue cuando desaparecieron. O sea, es que deja tú que todo estaba apagado. No podías ver nada por ninguna parte y encima te estabas desmayando en el avión. En ese preciso momento se detectó una breve señal proveniente del teléfono móvil del copiloto. Este dato es revelador, ya que en todas las checklists que siguen los pilotos antes de despegar se incluye la orden de poner el teléfono móvil en modo avión. Así que esto indicaría que realmente el copiloto estaba intentando contactar con el exterior. Sin embargo, la señal duró muy pocos segundos y no se registró ninguna comunicación. Simplemente la compañía telefónica confirmó que se detectó una breve señal sobre Penang, confirmando la información de los radares primarios acerca de la desviación del avión. Posteriormente, el MH370 siguió con ese rumbo. Güey, es que, bro, ¡qué vergas! ¿Cómo pudo? Miren todo lo que ha recorrido. Parece poco, pero no lo es. Y todo esto está controlado. O sea, los cabrones no van a dejar que una aeronave ande así como así, güey. No sé cómo le hizo. Se alejó tanto de los radares primarios que su traza desapareció, esfumándose para siempre de cualquier radar. En este punto estaba claro que el avión había seguido volando y que había hecho muchos esfuerzos por ocultar su posición. Así que toda la comunidad científica se volcó para tratar de encontrar a dónde había ido la aeronave. Muchos de estos científicos no tenían conocimiento de aeronáutica, pero eran expertos en otros campos y querían contribuir con su conocimiento. Inmarsat era la empresa de comunicaciones dueña del satélite que estaba utilizando el avión para operar el SATCOM, con el que en condiciones normales podría haber estado mandándose información con tierra. Con el paso del tiempo y tras analizar todos los datos de aquel día, dijeron desde Inmarsat que poco después de que el MH370 se desvaneciera de los radares, ocurrió algo imprevisto. El satélite recibió una solicitud de conexión por parte del avión a través del sistema SATCOM. Este tipo de solicitud solo se generaba cuando el sistema recibía electricidad por primera vez, es decir, si alguien hubiera reconectado los generadores eléctricos del avión, y es por esto que sabemos que previamente habían sido apagados. Pero espera, ¿por qué los habría encendido? Verás, en caso de que el avión hubiera estado volando con la energía de la RAT, solo se le habría suministrado energía a los sistemas indispensables, como hemos comentado previamente, por lo que los ventiladores que refrigeran toda la bahía aviónica del avión se habrían apagado, y tras volar durante casi una hora en esas condiciones, es altamente probable que los ordenadores del avión se estuvieran sobrecalentando. Si la temperatura superaba su límite, el avión dejaría de funcionar, así que quien estuviera al mando seguramente se vio obligado a encender los generadores eléctricos para poder refrigerar los ordenadores. Si recuerdas, hemos dicho que al
Sabían todo, güey. Sabían todo. ¿Quién vergas es? Nada más eso nos falta. ¿Quién vergas es? Tal el SATCOM desconectado de la red, si se apagaba manualmente, no se podría enviar información aunque la energía eléctrica volviera. Bueno, pues eso es lo que pensaba la persona que llevaba el avión. Pero resulta que el Boeing 777 enviaba una solicitud a la estación de tierra cuando volvía la corriente eléctrica. Un ingeniero de Inmarsat tuvo una idea. Esta solicitud que hacía el avión venía acompañada de la hora exacta a la que se había enviado. Comparando esa hora exacta con la hora a la que el satélite recibió la señal, se podía ver un pequeño desfase temporal. Este desfase nos indicaba el tiempo que tardó la señal en viajar desde el avión al satélite. Sabiendo que la señal se mueve a la velocidad de la luz, se podría saber a qué distancia estaba el avión del satélite. Realmente esta es la forma en la que funciona cualquier GPS. Tu móvil manda las señales a un satélite y basándose en el desfase temporal saca la distancia. El resultado es una circunferencia donde toda esa línea está a la misma distancia del satélite. Podrías estar aquí, aquí o aquí. Para saber la posición exacta, un GPS hace esto con varios satélites, de tal forma que el punto donde todas las señales intersectan es la posición en la que estarías tú. El MH370 solo estaba enviando esta señal a un satélite, por lo que sabemos que 1 hora y 5 minutos después de desaparecer el avión, se encontraba sobre esta circunferencia. No dentro de ella, sino sobre la línea. Además, justo 3 minutos antes salió de la cobertura de los radares primarios, por lo que cuadra que el avión pudiera estar en esta parte del arco. Miren, yo creo, obviamente no a nadie le importa esto, pero que fue un piloto. Y yo creo que más fue el copiloto. El copiloto no traía familia, no traía nada. Y lo que me dice mi cabeza, güey, es de que igual este cabrón secuestró al piloto. Pues estaban ahí manejando todo, güey. Pero yo qué sé, hermano. Han sacado 10.000 teorías de esto, así que supongo que la mía es una más del montón. La estación de tierra intentaría establecer comunicación con la aeronave cada hora, por lo que se pudieron sacar múltiples arcos donde sabemos que estuvo el avión. Es decir, que pudo haber hecho esta trayectoria, pero también pudo haber hecho esta otra y así con infinitas posibilidades. Pero por el tipo de señal se sabe a ciencia cierta que el avión estaba volando y que estaba sobre esos arcos. Por esa razón, los recursos de búsqueda de la aeronave comenzaron a centrarse en esa zona del Índico, pero sin obtener resultados. Al final hubo un total de 7 arcos y a la hora a la que debía producirse el octavo ya no se registró al avión, por lo que sabemos que ahí ya se había estrellado. Además de las señales recibidas por el satélite, se podía saber también la frecuencia, lo que permitía, gracias al efecto Doppler, saber si el avión estaba subiendo o bajando. Esto es por el mismo efecto que si escuchas una sirena de una ambulancia sabes que en esta parte de aquí se está aproximando a ti, pero en esta parte de aquí sabes que ya se está alejando, porque lo estás escuchando distinto dependiendo de si el objeto va hacia ti o se aleja de ti. Con todo esto que te dicen, güey, con todo esto que te están contando, uno creería que es imposible que se les pierda un avión, ¿verdad? Y vean esto. Pues eso mismo se podía utilizar para saber si el avión estaba ascendiendo hacia el satélite o alejándose de él, es decir, descendiendo. Ya vas entendiendo por qué este caso es tan fascinante, pero espera, porque queda lo más increíble. En la señal del primer arco se obtuvieron unas medidas de frecuencia erróneas. Esto es muy extraño, porque sabemos que eso es lo que le ocurriría al transmisor si hubiera sufrido grandes variaciones de temperatura. Pero para evitar que esto suceda, el avión tiene un subsistema que se encarga de que la temperatura no fluctúe. Pero claro, si la persona al mando hubiera apagado los generadores eléctricos, este sistema no hubiera recibido energía con la turbina pequeña desde el momento en el que se apagaron los generadores. Así que el hecho de que esa señal tuviera una frecuencia errónea refuerza la idea de que los generadores eléctricos del avión se habrían apagado previamente. De todos los arcos generados, el primero y el último fueron solicitudes de inicio de sesión. Los demás eran las peticiones rutinarias que la estación de tierra le hacía al avión cada hora. Pero ¿por qué el último de ellos era una solicitud de inicio de sesión? ¿Sabes? Güey, el caso está muy bueno. Yo pensé que me iba a aburrir, la verdad, pero verga, me tiene aquí viendo qué pedo. Que ese era el tipo de señal que se generaba cuando el sistema recibía electricidad por primera vez. En el primer arco, esto habría ocurrido al reencender los generadores. Pero, al final, ¿por qué? Bueno, viendo la hora a la que sucedió, esto cuadraría con que el avión se hubiera quedado sin combustible. Te recuerdo que el avión salió con una autonomía de 7 horas y 31 minutos, y esto sucedió a las 7 horas y 37 minutos después de despegar. Así que, efectivamente, parece que ahí el avión se había quedado sin combustible. No, se quedaron en el cielo todo el rato, güey, todo el rato, hasta que eventualmente, pues
ya no había más gasolina. Es que cuando este avión se queda sin combustible, enciende automáticamente la APU, el generador de la cola. A este generador se le guarda una pequeña cantidad de combustible para que, aun perdiendo los motores, se puedan alimentar las bombas hidráulicas que mueven las superficies de control del avión para poder manejar a la aeronave en una situación tan crítica como la de perder los dos motores. Ok. Así que, al apagarse los motores y encenderse la APU, que posteriormente realizó esta trayectoria y que más tarde estuvo sobrevolando sobre estos arcos. De todas las posibles rutas, se ha llegado a la conclusión de que el avión tuvo que girar hacia el sur y seguir más o menos en ese rumbo hasta quedarse sin combustible, ya que haciendo cualquier otra trayectoria, el avión habría sido detectado por radares militares de distintos países. A la mierda, qué miedo. Encima el avión probablemente cayó en la mitad de un océano, güey, así, pum, en la mitad del agua, donde quién sabe qué tantas cosas hayan, tiburones, no sé, güey, sirenas. Explicado hasta ahora, solo alguien que conociera muy bien ese modelo de avión podría haber hecho todo lo anterior. Y da la casualidad de que una de las personas que más conocían acerca del Boeing 777 estaba aquel día a bordo. El comandante Zahari, que era uno de los pilotos más experimentados en ese modelo, al haber volado más de 8.600 horas en él, el equivalente a un año de vida volando dentro de esa aeronave. Y esto serían solo teorías, si no fuera por... Zahari mostró su simulador de vuelo dentro de su canal de YouTube, y cuando se registraron sus ordenadores durante la investigación, se descubrió que entre el día 2 y 3 de febrero de 2014, es decir, poco más de un mes antes, había estado volando una ruta formada por estos puntos creados por él, y en los dos últimos puntos se introdujo una cantidad de combustible de cero, justo en la zona a la que el MH370 habría llegado sin combustible. ¡Qué vergas! ¿What? Yo no... A ver, me imaginaría de todo menos él, porque él tiene 3 hijos, una familia, se veía como buen padre. La gente dice que fue una casualidad y que simplemente estaba practicando fallos de motor, ya que era una persona muy interesada por practicar procedimientos y ciertamente su expediente lo confirma. Pero qué casualidad que justo lo estuviera practicando en una ruta similar a la que se ha descubierto que hizo el avión. Ojo, no es que esté acusando yo al comandante, simplemente presento que todas las pruebas apuntan hacia él. Contrario a todo esto, sus familiares y amigos decían que era una persona encantadora y que no mostraba indicios de maldad. Tampoco dejó un comunicado de despedida ni nada similar hacia sus hijos ni mujer, o al menos no se tiene constancia de que lo hubiera hecho. Hay muchos expertos que opinan que la parte de las comunicaciones previa al apagado del transponder es rara, y por eso te la he puesto en detalle. Primero, cuando el comandante llega a la altitud que le habían solicitado desde torre de control, confirma por radio que ya ha llegado a esa altitud. Pero 6 minutos más tarde vuelve a comunicar por radio que sigue en esa altitud. Este segundo mensaje es redundante e innecesario. Eso es lo que habría hecho el comandante si se hubiera quitado los cascos, hubiera estado ocupado haciendo otra cosa y hubiera dejado la radio desatendida. A ver, tiene lógica todo lo que dice este tipo, ¿eh? A mí me da toda la pinta de que sí, güey. O sea, el chabón como que se desconcentró y por estarse concentrando en otras cosas, como que decía cualquier cosa, bro. O sea, se ponía a balbucear, a decir cosas redundantes. Si la torre de control le hubiera solicitado que cambiara su altitud cuando no estaba con los cascos puestos, compara. La segunda transmisión es como si el comandante estuviera más nervioso o más ocupado. Y por último, cuando le indican por radio que debe comunicarse con el tráfico aéreo de Vietnam y le dicen a qué frecuencia debe hacerlo, en esa circunstancia el comandante debe repetir la frecuencia por radio para ambos asegurarse que ha entendido bien la frecuencia. En ese caso, Zahari no repite la frecuencia. Pero es cierto que Zahari llevaba muchísimos años volando en esa parte del mundo y seguramente se supiera de memoria qué frecuencia era.
por lo que en realidad no es tan raro. De hecho, en el informe oficial de la investigación del MH370 se concluye que estas anomalías en las comunicaciones antes de que se apagara el transponder no son un indicativo de nada, aunque sí que son raras. Pero lo que es verdaderamente extraño es que desde que el comandante manda el último mensaje por radio hasta que el transponder se apaga, hay 64 segundos. Si una tercera persona hubiera tomado el control del avión, habría tenido que entrar en la cabina, levantar a los pilotos, tomar el control del avión y apagar el transponder, todo eso en menos de 64 segundos. Entonces me estás diciendo de que muy probablemente fue uno de estos dos cabrones, de los dos pilotos. Sin embargo, si todo esto lo hubiera orquestado uno de los pilotos, simplemente le tendría que haber pedido al otro piloto que abandonara momentáneamente la cabina por cualquier motivo, con cualquier excusa, y desde dentro la cabina se puede cerrar. Y eso ya es raro, ¿eh? Sabemos que la aeronave se estrelló porque se han recuperado piezas tanto del exterior como del interior de la aeronave en las costas del este de África. Se han hecho estudios de comportamientos del oleaje y tiene sentido que hayan acabado algunas piezas allí al cabo de unos años. La búsqueda de la aeronave y sus restos se detuvo en el año 2017. Desde entonces ha habido grupos independientes de personas llevando a cabo investigaciones muy profesionales con el objetivo de encontrar el avión. En el año 2023, unos científicos sacaron un estudio de un nuevo método para calcular la trayectoria de la aeronave. Y es que verás, si una onda electromagnética tiene unas ciertas características, pero durante un breve instante de tiempo sus características cambian, es posible que la onda haya sido perturbada por la interferencia de un objeto que se cruzó en su trayectoria. Un objeto como un avión. De esta forma, haciendo ingeniería inversa con todas las señales electromagnéticas de aquel día, se pudo reconstruir una posible trayectoria. Lo interesante es que de forma independiente cumple con el avión moviéndose hacia el noroeste una vez sobrevoló Penang, aunque con una ligera desviación. Esto podría ser porque esta técnica no fuera muy precisa o porque el avión ya se encontraba muy lejos de los radares y por tanto estos podrían tener un fallo. Es decir, que quizás esta información podría ser más precisa que la que tenemos de los radares. Después, la aeronave... Tiene lógica. Bro, what the fuck, la cantidad de cosas que se invirtieron para esta investigación. Increíble. Aquí sí no puedes venir y decir, no, es que no lo dejaron, no investigaron bien. Es que lo dejaron así. No, hermano, literal. ¡Ta madre! O sea, con satélites, con radares, con cosa de computadoras, con todo, güey. Haría hacia el sur y, según se muestra en este informe, no viajaba en línea recta. Y lo más interesante viene al final, cuando ya había amanecido en aquella zona del planeta, porque al parecer la aeronave hizo una trayectoria en forma de 8, lo que confirmaría que la persona que estuviera controlando la aeronave se estaba asegurando de que no hubiera barcos en la zona. Todo esto para poder llevar a cabo su plan, hacer desaparecer un avión para siempre. Como hemos dicho... ¿Pero por qué? ¿Con qué motivo? ¿Con qué razón? Gracias al efecto Doppler de las señales radar de los arcos, se podía saber si el avión estaba subiendo o bajando. En todos los arcos, la altitud parecía más o menos mantenerse constante, pero en el último de ellos, que se habría generado cuando el avión hubiera perdido la potencia en ambos motores y la APU se hubiera encendido, se indica que el avión estaba en una caída de 14.000 pies por minuto. Para que tengas una referencia, así se ve desde fuera un avión cayendo a esa velocidad. Esto es consistente con haber perdido la potencia de los dos motores y caer al mar de forma descontrolada. Por último, en este estudio del año 2023 se sugiere una nueva zona de impacto para que se reactive la búsqueda de la aeronave. Y sorprendentemente, en el año 2024, una empresa estadounidense contactó con el gobierno de Malasia para ofrecerse a la búsqueda del avión con un contrato de no recibir dinero si no encuentran algo. Tras tantos años, es complicado poder encontrar alguna prueba de valor, incluso analizando la zona exacta del impacto. El mar está en constante movimiento y ha pasado muchísimo tiempo. Pero es que, aun encontrando las cajas negras, es posible que la persona que hubiera llevado esto a cabo hubiera cortado las grabaciones de datos y voz de la cabina. Espero que este vídeo te haya ayudado a comprender la complejidad del caso del MH370. Qué puta locura, bro. El caso más costoso en la historia de la aviación. Y siguen reabriendo los casos. Una locura, ¿eh? Muy buen video, me gustó bastante. No sabía todo eso.